obra de Cristo, ¿ya? Y a la verdad que en 25 minutos hablar de la obra de Cristo va a ser casi imposible. Así que vamos de alguna manera a dividir este estudio quizás en 2 o en 3 fracciones, ¿ya? El objetivo de esta lección o el objetivo de este estudio tiene 5 objetivos el estudio de la obra de Cristo. El primero es explicar la necesidad del hombre de un Salvador, ¿ya? Lo primero es explicar la necesidad del hombre de un Salvador. Lo segundo es mostrar el costo. Hermano, es mostrar el costo de la obra de Cristo. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto es mostrar la provisión de la obra de Cristo. Cómo Dios provee para su obra. El cuarto punto es presentar al Cristo resucitado. Y el quinto, ofrecer un llamado al arrepentimiento. Yo creo que hoy día vamos a ver solamente los 2 primeros, que es la necesidad del hombre de un Salvador y el costo de la obra de Cristo. Los alcances. Obviamente uno siempre cuando uno va a hacer un estudio bíblico o va a estudiar la palabra de Dios, uno tiene que tener cierto alcance, ¿cierto? Es como la economía que uno tiene en el bolsillo. A mí me alcanzó para ese auto nomás, por malo, ¿no es cierto? Me alcanzó para este tipo. El alcance que nosotros vamos a tener en este estudio son 4 alcances que vamos a tener. Uno es discutir sobre el pecado y la realidad de la depravación del hombre. Ese es el primer alcance. El segundo alcance es enfatizar la necesidad y el plan predeterminado de la muerte sustitutiva de Cristo. El tercer alcance es discutir la crucifixión y el juicio de Dios. Y el cuarto es discutir la resurrección y la provisión de la obra de Cristo en la cruz. Esos son los 4 alcances que vamos a ver en todo este estudio. Yo creo que hoy día vamos a alcanzar a cubrir solamente el primero. Y tenemos preguntas generales, ¿cierto? Siempre nosotros hacemos preguntas generales con el cual abordamos ahora la introducción del estudio. Y las preguntas son, ¿por qué tuvo que morir Cristo? Esa es una pregunta. ¿No pudo Él haber salvado al mundo sin morir? Esa es otra pregunta. ¿Cómo sé que todos mis pecados fueron pagados en la cruz? Esa es la tercera pregunta. Y de alguna manera en el estudio esas preguntas se van a ir respondiendo. Nosotros, mi pastor que está aquí presente, de alguna manera nos esforzamos en memorizar la palabra de Dios, ¿ya? Cada estudio traemos un versículo a memorizar. Y el versículo a memorizar en este estudio es 1 Corintios 15, 3 y 4, que dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese va a ser el versículo que vamos a memorizar esta semana para traerlo el próximo domingo ya memorizado. Y es un trabajo porque venimos haciendo, si yo le dijera, hermano, ¿se acuerda del primer versículo? Y es difícil, pero el primer versículo del primer estudio era, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y vimos las 2 contrastes en la de la Biblia de las Américas, que Biblia de las Américas solamente hace un cambio en una palabra que dice que usa con precisión, ¿cierto? Vimos esa distinción. Después avanzamos al siguiente y ahí como que empezamos a tambalear porque ya, ¿cierto? No sé si alguien se acuerda del segundo versículo. Tuyo es el poder. Tuyo, oh Jehová. ¿Cierto? Tuyo es, ¿cierto? Era la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque tuyas son las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es el reino, tú eres excelso sobre todo. Bueno, ¿ve? Es un ejercicio que sabe que, hermano, todo cristiano debe hacer. Memorizar la palabra de Dios. Y vimos el por qué debíamos memorizar la palabra de Dios, ¿cierto? Porque la única manera que el hombre se aparte del pecado es guardando la palabra en su corazón. Así dice el salmista. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Entonces la importancia de memorizar la palabra de Dios es con ese propósito. No es para demostrar, oye, el hermano que tiene buena memoria.
o el hermano que sabe harto, no, el propósito es apartarme del pecado. Bien, vamos ahora al estudio. La necesidad del hombre de la obra de Cristo. El hombre, hermano, es culpable. Hermano, nunca se le olvide esto. El hombre es culpable. Y según la Escritura, el hombre es culpable de 6 cosas. Hermano, de 6 cosas. Y vamos a ver Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Si usted puede ir a sus Biblias, Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. ¿De qué 6 cosas el hombre es culpable? Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, y usted de alguna manera va a visualizar de qué es culpable. Dice, como está escrito, no hay justo ni a uno, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Vemos aquí las 6 cosas inmediatamente. Lo primero, el hombre no es justo, ¿cierto? Segundo, el hombre no entiende nada. No entiende nada. Tercero, no hay quien busque a Dios. Hermano, no hay quien, ni siquiera uno solo. El hombre es desviado, se desviaron, se hicieron inútiles, ¿cierto? Y no hacen lo bueno. Ahí están las 6 cosas. Hay mucha información en este versículo, así que vamos a tratar de cubrirlo. Y como consecuencia de estas 6 cosas, ¿ya? Para que tengan en mente, las consecuencias de esto, nos lleva ahora a Romanos 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición natural del hombre, destituido, culpable y pecador. Esa es la condición del hombre en el mundo. Vamos a ver la primera. No hay justo. Nadie es justo delante de Dios. ¿Por qué razón? Recordemos que eso es un atributo de Dios incomunicable. El hombre no viene con esa justicia santa de Dios, por lo tanto no hay ninguno justo. El estándar de la justicia de Dios es la perfección, por eso es que no hay ninguno justo. Si usted va a Mateo 5:48 va a leer y dice esto, sed pues vosotros perfectos, dice el Señor Jesucristo, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Se fija que el estándar de la justicia es la perfección, por lo tanto no hay ninguno justo. Debemos entender eso. Por lo tanto, todos los actos de justicia de los hombres son como ¿qué cosa? Como trapos de inmundicia, hermano. Yo pensé que lo que hacía era bueno. Hermano, todos los actos de justicia de los hombres delante de la justicia perfecta de Dios son como trapos de inmundicia. Así que usted no se crea que es muy bueno, hermano. Y ahí el profeta hace ese ejemplo que toma un cinto de cuero, ¿cierto? Y lo pone debajo de una roca donde había un agua y le dice al profeta que lo deje ahí por un tiempo y ahora vuelve, le dice al profeta, anda a buscar ese cinto de cuero y huélelo, hermano. Podrido, a perro muerto. ¿Usted no sé si ha sentido ese olor a perro muerto? A mí me tocó un día, pinché el vehículo y paré a la orilla de la carretera a cambiar la rueda que había pinchado y había un perro muerto, hermano. Estuve todo el rato cambiando la rueda al lado de ese perro muerto, maloliente. Y claro, lleva eso a la memoria que así éramos nosotros, hermano. Fétidos, malolientes. Toda nuestra justicia es trapo de inmundicia. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, hermano, nadie queda excluido. Isaías lo dice claramente, todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como las hojas y nuestra maldad nos llevaron como el viento. Hermano, qué ilustración
de la condición del hombre, hermano. Esta es una figura, es escribir a través de una figura literal que hace el profeta Isaías. Hermano, una hoja que la lleva el viento, hermano. Usted va a la plaza y ve cómo el viento sopla y lleva la hoja. Así era el hombre llevado por su maldad. El viento la llevaba para allá iba la hoja con su maldad. Así éramos nosotros, hermano. Ninguno justo. No hay quien entienda, el segundo punto, no hay quien entienda. El hombre no redimido no tiene ninguna capacidad espiritual para entender a Dios. El hombre no redimido no tiene ninguna capacidad para poder entender a Dios. Los hombres tienen el entendimiento, ¿por qué? Lo tienen entenebrecido, según lo que dice Efesios 4:17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, hermano, aquí está hablando a la iglesia, a los regenerados, que ya no andéis como los otros gentiles, como la gente del mundo, que anda en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Usted sabe lo que es algo ajeno? Que no le pertenece. Esto no es mío. Esa es la relación que tiene Dios con los gentiles. Esto no es mío. Son ajenos ellos. Esto es ajeno, no me pertenece. No sé si usted logra entender ese término ajeno. Ya nosotros no somos ajenos. Para el Señor somos sus hijos. Pero los que no conocen a Dios son ajenos, no. Por eso que el Señor dice, no te conozco. Y le dice, nunca te os conocí. Son ajenos, hermano. Y no pueden entender por dos razones, por la ignorancia que tienen ellos y por la dureza de su corazón. ¿Por qué no pueden entender? Otra razón que vamos a complementar este versículo, Efesios 2:1, que dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La razón que no pueden entender es porque ellos están muertos. Un muerto usted no lo puede hacer entender. Y no quiero ahondar en ese versículo porque lo vamos a ver un poco más adelante. La tercera razón de la necesidad del hombre para la obra de Cristo. Ninguno busca a Dios. Y hermano, aquí no quiero dañar susceptibilidades con lo que voy a decir, pero lo quiero decir con toda honestidad. Muchas veces nosotros predicamos y decimos, busca a Dios mientras Él pueda hacer, y tomamos un versículo totalmente fuera de contexto y muchas veces lo predicamos en la calle, busca a Dios, hermano, venga, busque a Dios. Pero si la Escritura está diciendo que no hay quien busque a Dios, y usted le está diciendo a un muerto, busque a Dios. ¿Se fija que es delicada la palabra de Dios? Porque cuando el profeta decía, busque a Dios mientras pueda ser hallado, estaban en el antiguo pacto. Cuando ellos veían que la nube descendía sobre el tabernáculo y estaba la presencia en medio de ellos, porque estaba el arca del pacto ahí. Pero todos los que han leído la palabra de Dios saben que en algún momento el arca desapareció. Destruyeron los babilónicos el templo. ¿Y dónde está el arca? Hasta el día de hoy nadie sabe dónde está. Y ahí estaba la presencia de Dios. Y después ellos inauguraron el templo, ¿no? Y el arca no estaba en ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que estaban adorando los judíos si el arca no estaba en ese lugar? ¿No se ha preguntado usted eso? Por eso que dice la palabra, busque a Dios mientras ellos puedan hacer ellos, porque ya no lo encontraron ellos. Pasaron 400 años de soledad. Los hombres no buscan a Dios a causa del endurecimiento de su corazón. Y mire, traje dos versículos paralelos, o sea, de las Américas y de la Reina Valera, de Isaías 65:1. Y esto es hermoso, mire. Vamos a leer el de la Reina Valera. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. No sé si usted lee ese relato y es conmovedor, porque dice, fui hallado por los que no me buscaban. Nosotros no buscábamos a Dios, hermano, solamente que Dios sale a nuestro encuentro y Él nos dice,
heme aquí, aquí estoy. Aquí estoy. Y mire, si usted lo contrasta con la de las Américas, dice, me dejé buscar. Hoy, hermoso, hermano. Hermosa esa palabra, mire. Me dije, me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Ay, hermoso, hermano, me dejé buscar, dice el Señor, porque nadie busca a Dios. Los hombres buscarán a Cristo cuando el Padre los trajere a Él. Esa es la esencia, hermano, de entender que nosotros somos escogidos de Dios. Fuimos regenerados, tuvimos que ser regenerados para poder buscar a Dios, porque estábamos muertos. San Juan 6:44, y lo puede leer después un poquito más atrás y un poquito más adelante, porque habla de que mis palabras son espíritu y vida, ¿cierto? Habla de eso, pero aquí el punto es que dice ninguno, hermano, subraye esa palabra, por favor, San Juan 6:44, ninguno, subrayela y márquela, destáquela, puede, hermano, otra palabra, póngala así en redondo, ninguno puede. Esta es la imposibilidad del hombre. La capacidad del hombre natural es imposible que busque a Dios, porque aquí Jesús lo está diciendo, ninguno puede. No tiene el poder, la facultad de venir a Cristo, hermano. Ninguno puede venir a mí, dice Jesucristo, y nosotros muchas veces a la ligera ofrecemos a Cristo, venga Cristo, pero si aquí lo está diciendo, ninguno puede venir a mí. Si el Padre que me envió no le trajere. Oh, qué profundidad teológica en esto, hermano. Bien, vamos, esta es la cuarta, ¿cierto? ¿La cuarta? Ahora vamos a la cuarta, ya. Todos se desviaron. ¿De qué se ha desviado el hombre? Esa es una pregunta. Todos se desviaron. Bueno, ¿de qué se desviaron? ¿De su caminar? ¿Se fueron para el lado? ¿De qué se desviaron? Dice Isaías 53:6. Todos nosotros, y aquí está la palabra desviado, es descarriado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos habíamos descarriado. Aquí mire, es interesante este versículo y es profundo. A veces lo leemos a la ligera, pero mire, dice, todos nosotros nos descarriamos como... Ah, ya, ahí está. Subraya esa palabra. Nosotros, los escogidos, somos ovejas, ¿ya? Y estábamos descarriados, ¿ya? Y lo voy a contrastar con otro versículo que aquí le va a explotar la mente, hermano, ¿ya? Este es hermoso. ¿Ya? Isaías 53:6. Todos nos descarriamos como ovejas. No nos descarriamos como chancho, ni como burro, ni como caballo. Nos descarriamos como ovejas. Eso es importante. Y aquí viene el versículo. San Juan 10:36. Hay versículos favoritos, cada uno tiene versículos favoritos. Para mí este es uno de mis favoritos. San Juan 10:16. Dice, San Juan 10:16 dice, ay hermano, raye esta palabra, por favor. También tengo otras ovejas. ¿Se fijó? Jesús ya dice, Padre, lo que tú me has dado, ninguno se perdió, solamente el hijo de perdición, ¿cierto? Y ya estaba a punto de consumar su vida, pero le dice, Señor, le dice al Señor, pero le dice, también tengo otra. Y mire lo que está diciendo, tengo. No dice tendré. O voy a ir a buscar lo que no tengo. Él dice, Él ya las tiene porque somos predestinados antes de la fundación. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene ovejas, no tiene burros. Éramos descarriados, éramos ovejas descarriadas que ya estábamos en la mente del Padre y el Señor las tenía. Pero tenían que venir al redil. Y la manera que vienen esas ovejas que están ahí dispersas en el mundo, que no sabemos usted ni yo cuáles son, es que ellas van a oír la voz del pastor, dice la palabra de Dios. Oirá la voz del pastor. ¿De qué pastor? Del buen pastor, por mano. ¿Y cuál es esa voz? La palabra de Dios. Por eso usted predique la palabra de Dios. Predique la voz del pastor. Haga sonar la voz del pastor. No haga ni un llamamiento, ni busque, no diga nada. Usted predique el evangelio de Cristo, el arrepentimiento, predique nomás.
Y la oveja que está ahí en medio va a oír la voz de su pastor y va a volver al redil. ¿Quién las trae? ¿Las trae usted? Esa otra pregunta, vos. Ay, que quiere buscar el hermanito. Hermano, ese es un hermanito, usted bien lo está diciendo. No es hermano, es hermanito, hay que acarrear. No, mire, 1 Corintios 1:21. 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, estamos hablando de la desviación. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, es decir, su entendimiento natural. El hombre no puede conocer a Dios en su entendimiento natural. Aquí, hermano, esta frase también hay que rayarla así. ¿A quién le agradó? 1 Corintios 1:21, por favor. Subraye esa frase, es muy importante. Agradó a Dios salvar. ¿Quién es el que está salvando? Porque a Él le agradó salvar, pues hermano. Agradó Dios salvar ¿a quiénes? A los burros, ¿a quién? A los que no conocen. ¿A quién está salvando? A los... Oh, hermano. Está salvando a creyentes. Yo pensé que estaba salvando a incrédulos. ¿Se fijó en ese detalle? Porque nosotros somos ovejas que estábamos descarriadas. Y Dios salva a creyentes, a sus escogidos. Agradó salvar a los creyentes por medio de ¿qué cosa? Aquí está el medio. La locura de la predicación. Y hermano, aquí hay que hacer un paréntesis. Cuando hablamos de locura, no, por favor, no se le venga esa frase bendita locura, porque sabe que ay, a mí esa cuestión, es como que me da así una rabia, hermano. Hacen cosas y dicen bendita. No, hermano, por favor. Aquí la locura de la predicación es que es una locura. No puede ser que dependamos de un solo hombre y que un solo hombre salve a toda o pueda salvar a toda la humanidad. Eso es una locura. A esa locura se refiere, hermano, no a las cosas que hacen los hombres. Punto 5, ¿cierto? Se hicieron inútiles. Es fuerte esta palabra. ¿Qué significa que se hicieron inútiles? Esa es la quinta condición de la condición del hombre y por qué tenemos necesidad de la obra de Cristo. Se hicieron inútiles. Mire. Nos vino aquí nos vino Máximo, que es doctor, hubiese sido buen ejemplo con su familia. Pero vamos a leer Efesios 2:1, que lo habíamos leído anteriormente, y dice, Él os dio vida a vosotros, ¿cierto? Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros, cuando estabais, ¿qué cosa? Muertos en vuestros delitos y pecados. Perfecto. Y yo le iba a decir a Máximo sabe esto, cuando llega una persona, ¿cierto? Que estaba viva, ya llega y llega muerta, ¿cierto? Y los que están, entra la ambulancia y empiezan ahí a hacerle en el corazón, ¿cierto? Respiración boca a boca, qué sé yo, oxígeno, ya no resulta nada, le ponen estas planchas con descarga eléctrica, ¿cierto? Le echan una cremita, así uno la ha visto en la tele, ¿no? No sé si será así por eso. Por eso le iba a preguntar a Máximo si era realmente así o no, pero le echan una cremita, ¿cierto? Y ¡pum! Le mandan la corriente. ¡Pum! Hasta que de punto que ya el doctor o el paramédico dice, es inútil. Hora de ceso, ¿cierto? Es inútil. Todo lo que hagamos es para revivir al muerto. Todo lo que hagamos es inútil. ¿Por qué? Porque está muerto. El hombre es inútil en esa condición. Aunque lo revivan, aunque lo vistan como cristiano, hermano, aunque le pongan una guitarra, lo pongan a tocar el teclado, es inútil, todo eso es inútil. Pero es que yo profeticé, es que yo sané hasta enfermo en tu nombre. Todo es inútil. Puede vestirse de terno y corbata, es inútil. Porque hay una diferencia entre un verdadero cristiano y un no cristiano. Y es que el verdadero cristiano tiene un afecto por la palabra de Dios y una obediencia a su palabra. Porque está vivo.
A diferencia del no cristiano que se viste de cristiano, predica la palabra, todo es para allá, pero nada es para él. Y está muerto. No puede obedecer la palabra. Es esclavo de su mente. Está reo porque todo lo que haga, se vista, actúe, es inútil. A menos que el Padre le dé vida. No hay quien haga lo bueno. Oiga, no sé si usted le ha preguntado a un incrédulo, pero si yo soy bueno, ¿cierto? Lo primero que dicen, pero si yo soy bueno, ¿por qué tengo que arrepentirme? Pero si yo soy bueno. Y algunos dicen, pero si yo soy tan bueno, como tan bueno. Soy más bueno que los buenos. Pero si yo... Tito 1:16. Estos hombres dicen, profesan conocer a Dios. Sí, dicen, yo conozco al Señor y leo la palabra. Profesan conocer a Dios. Pero con los hechos lo niegan. Hermano, ahí está la diferencia del verdadero cristiano. El verdadero cristiano profesa conocer a Dios, pero no solamente profesa, sino que posee, tiene una posesión de la fe que lo lleva a actuar conforme a la palabra de Dios, porque fue hecho para buenas obras, el cual Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por lo tanto, ese verdadero cristiano profesa y hace. El Señor Jesucristo lo divide. Vosotros decís y no hacéis, por lo tanto no te conozco. Mas vosotros decís y hacéis lo que yo os digo. Hermano, no se trata de hacer lo que usted quiera hacer. Porque usted puede hacer y venir y cantar, yo hago una liturgia. No, se trata de hacer lo que Él dice que debe hacer. Porque estos otros edificaron una casa, hicieron el fundamento, pusieron el techo, pusieron la ventana, pero no hicieron como Él dijo que tenían que hacerlo. Ambos hicieron 2 casas, pero Él dijo que tenían que hacerlo de una manera en Él, en su palabra. Es distinto. Porque muchos hacen las cosas a su manera. Hay una canción de Frank Sinatra que dice a mi manera, ¿no es cierto? Y es tan real esa canción, hermano, que la gente del mundo vive a su manera. Y el cristiano viene acá dentro de la iglesia y hace las cosas a su manera. Y entra el pragmatismo dentro de la iglesia, que es hacer las cosas a nuestra manera y no conforme a lo que dice la palabra de Dios, porque de pronto empezamos a celebrar el Día del Niño dentro de la iglesia, empezamos a celebrar el Día de la Madre, empezamos a celebrar qué sé yo, cuántas cosas dentro de la iglesia que la Escritura dice que no debemos hacer, pero queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y no sé si se le viene ese relato, lo vimos en los estudios pasados, del rey David, ¿cierto?, que iba a buscar el arca del pacto. ¿Se acuerdan de esa historia? Y el rey David fue con un carro nuevo, hizo un punto de predicación con alegoría, con toda clase de instrumentos, llevó una multitud de gente, un punto ahí detrás del arca con un carro nuevo a la manera de David, con los cantores, con los que iban danzando y bailando, hermano. De paso quiero decir que las danzas y los bailes no estaban dentro del tabernáculo por si acaso. Esas cosas estaban fuera del tabernáculo porque Moisés y Aarón no habían consagrado eso dentro del tabernáculo. Por lo tanto, si usted ve cosas así, usted discierna espiritualmente, esas cosas estaban fuera del tabernáculo, no estaban dentro de la liturgia cristiana. Y David con toda la algarabía venía, y todos contentos, bailando. Y pasó lo que pasó, la ira de Dios se derramó, mató a Usa, ¿cierto?, que pensó que sus manos eran más limpias que el suelo que iba a caer el arca, y David se amurró, dejó todo tirado, hermano, se volvió al palacio, dejó a los cantores, los instrumentos, el arca, el carro nuevo, dejó todo tirado porque no se hizo a su manera. Y pasó el tiempo, esa arca cayó en la casa de un varón que hacía las cosas a la manera de Dios, porque Dios lo bendijo. Y cuando Dios bendijo a ese varón, David dijo, bueno, ahora vamos a buscar el arca a la manera de Dios, conforme está escrito, como lo instauró Moisés y Aarón, solamente los levitas. ¿Se fija que nosotros hacemos muchas veces las cosas a nuestra manera? No hacemos las cosas bien. No hay quien haga lo bueno, profesan conocer a Dios, pero
por sus hechos lo niegan, siendo abominable y rebelde, reprobados en cuanto a toda buena obra. Consecuencia. Y aquí vamos a ir finalizando porque estamos justo en la hora. Consecuencia. Como consecuencia, en verdad, falta todavía. Como consecuencia, el hombre natural está corrompido. ¿Qué tan corrompido? Como dice R.C. Sproul, radicalmente corrompido. Radical, él ocupa esa palabra, Lutero ocupa la depravación total, R.C. Sproul ocupa la palabra radicalmente corrompido, y yo concuerdo con él porque radical viene de la palabra raíz, desde la raíz está corrompido el hombre. Y si alguien puede leer Jeremías 13:23, algún hermano que pueda leer Jeremías 13:23, es una pregunta retórica. ¿Usted sabe lo que es una pregunta retórica? Es una pregunta que tiene la respuesta en la misma pregunta. ¿Ya? Jeremías 13:23. ¿Alguien puede leer Jeremías 13:23? Fuerte, por favor. Mudará el hendido de su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Ay, es hermoso. Hermano, si usted ve un etíope es moreno, es negro. ¿Ya? Es que esa es la verdad, es un moreno, pero de piel oscura, más oscura que incluso que los haitianos. Es negro. Entonces, ¿usted podrá hacer que ese negro sea blanco? ¿Que mude su piel? Si él en su raíz, en su esencia, en su genoma, en su ADN, es negro, por hermano. El jaguar también viene con manchas. ¿Usted podrá lavar al jaguar para quitarle las manchas? Así el hombre, hermano. Radicalmente corrompido en pecado. Radicalmente corrompido en pecado. Habituado al pecado. Por lo tanto, el hombre es corrompido y es esclavo de esta corrupción. No se puede sacar esto de su piel. ¿Esclavo de qué precisamente? San Juan 8:34. Jesús le respondió diciendo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Es decir, la persona que hace pecado es esclava del pecado. Todavía no ha sido liberada de la esclavitud porque sigue haciendo el pecado con su mente, con su actuar. Es iracundo, es cagüinero, es hablador, ¿cierto? Es mentiroso. Sigue esclavo del pecado. No ha sido liberado. Sigue haciendo lo mismo. ¿Ya? Y aquí la diferencia, bueno, pero hermano, entonces, ¿quién no es esclavo si todos pecamos? Es que, hermano, aquí viene la palabra que hay que hacer una distinción. Y la palabra aquí es práctica. ¿Ya? Practica ese pecado. Yo no soy un tenista. ¿Ya? Yo juego tenis, pero yo no practico el tenis. No sé si... Bueno, te vas a ver al tiro porque no tengo la condición física. ¿Ya? No soy un practicante de tenis. Pero hay quienes sí están habituados y practican el pecado. Nosotros podemos tropezar, podemos pecar y tener caídas radicales, sí, caídas, pero no somos practicantes de eso. De ahí el Señor nos toma, reconocemos como David el pecado que hay en nosotros y tenemos perdón por la gracia divina de Cristo y desechamos eso. Porque si volvemos a eso es porque ya, eso es una práctica. Entonces, ¿cuál es el resultado del pecado? Una pregunta, ¿cuál es el resultado del pecado? Entonces, la concupiscencia, que es el deseo, la codicia, la lujuria, la pasión, eso que está en la mente, después de que ha sido concebida, es decir, después que ha sido fecundada, como una mujer es fecundada para tener un hijo, esa concupiscencia que está en la mente, está ahí fecundada aquí en la mente, da a luz, ¿qué cosa? El pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz, ¿qué cosa? La muerte. Todo parte ahí, en el pensamiento. Ahí se cultiva. Siembra un pensamiento y cosecharás un hábito. Siembra un hábito, cosecharás un estilo de vida. Siembra un estilo de vida y cosecharás tu destino. Todo está aquí. Por eso dice renovaos y transformaos.
renovad vuestra mente. Y los que han sido regenerados, hermano, esto es hermoso. Yo cuando lo leí, no lo tengo en la cita, pero dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Por eso es que podemos decirle no al pecado. Le podemos decir no al pecado. Pero el de afuera no le dice no al pecado. Y aquí, en esa condición natural, afuera, el hombre de afuera, y estaba estudiando esta semana algunas cosas de griego y encontré una palabra que muy, muy hermosa. Mire, la cita se me borró. Dice, y Él os dio vida, a vosotros cuando, Efesios 2.1, a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿cierto? En los cuales anduvisteis. Ese tiempo, más encima la palabra es cuando se dice una cosa y se asevera lo mismo, tiene un nombre esto, que se persiste, se reafirma. De ahí lo voy a ver. Ya, pero dice, anduvisteis, la palabra anduvisteis es tiempo pasado y más encima en otro tiempo. ¿Ya? Entonces nosotros como cristianos andábamos en otro tiempo en la mentira, en la inmundicia, en la avaricia, eso era otro tiempo, por hermano. Pero si usted en este tiempo anda en la inmundicia, en la avaricia, en la idolatría, en todo, es que usted todavía no, ¿me entiende? Sigue en eso, ¿ya? Y mire la palabra anduvisteis, viene de la palabra griega peripateo, y peri, cuando la gente que vive en la fuera, ¿cierto? Peripateo, fuera del camino, pateo es camino. Peripateo, anduvisteis, peripateo, fuera del camino. Mire qué hermosa esa palabra. Así andábamos nosotros fuera del camino. ¿Quién es el camino? ¿Cierto? Yo soy el camino, dice. Y estamos fuera, del camino. Ese era el andar anterior de nuestras vidas, fuera del camino. Por eso que dice Efesios, el que dice ser cristiano debe andar por el camino como Él anduvo, porque tiene la mente de Cristo, va andando en el camino del Evangelio como Él anduvo, andando de una manera digna, irreprensible, etcétera, porque somos cristianos y andamos en este camino. Mi camino será llamado camino ¿de qué cosa? De santidad. Y nada inmundo transitará por él. Hermanos, si el Evangelio no es que tomarse a las cosas a la ligera, entre los cuales también todos nosotros, Pablo se incluye, todos nosotros anduvimos en otro tiempo, en la inmundicia, la avaricia, fornicación, adulterio, ¿cierto? Todos nosotros en otro tiempo éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermano, entre usted y el mundo tiene que haber una diferencia radical. No podemos ser iguales que los demás. Recordemos que no es que el Señor no hace acepción de personas. Hermanos, lo vimos en el estudio pasado. El Señor hace diferencias. Cuando leímos en el tema de la Pascua, que vamos a celebrar ahora la Santa Cena, Jehová le dice, Moisés le dice, a Faraón le dice, y veréis que Jehová hace diferencia entre su pueblo y los egipcios. ¡Ay, qué hermosa esa palabra, hermano! Dios hace diferencia. ¿Tolera Dios el pecado? Una pregunta. ¿Tolera Dios el pecado? Sí, bueno, el Señor me conoce. El Señor me ama tal cual soy. Oye, hermano, esa frase tan típica. El Señor me ama tal cual soy. Eso es una mentira, hermano. Eso es una frase mentira. No lo crea. ¿Tolera Dios el pecado? Salmo 7:11. Salmo capítulo 7, versículo 11, 12. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, no un día. Contra los que practican el pecado, Dios está airado. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Porque preparó ya todo para derramar su ira. Entonces viene una pregunta intrínseca en esto.
¿De qué somos salvos? No vaya a decir del diablo y del infierno. De la ira de Dios. Hermano, ¿de qué somos salvos? Por consiguiente somos salvos de Dios mismo, hermano. De Dios mismo. Por eso necesitamos un intermediador a la altura de Dios. Ahí viene la obra de Cristo. Porque somos salvos de Dios. Por lo tanto, ¿quién nos podrá salvar de Dios? Es otra pregunta. ¿Quién nos podrá salvar de Dios? ¿Hay alguien superior a Él que nos pueda salvar? Dios mismo, hermano. La obra redentora de su Hijo. De manera voluntaria y soberana. No que el Padre le dijo, anda, no. Él dice, yo iré. No es que el Padre lo envió, no, yo iré de manera voluntaria. Yo me ofrezco, Padre. Porque el Hijo no es menor que el Padre. Él se ofreció de manera, y eso lo vimos, ¿cierto? En el estudio 4, y vimos que Dios se humanó, ¿cierto? Se hizo hombre y se despojó, y vimos esa palabra griega. ¿Alguien se acuerda de esa palabra? Despojarse. Vaciarse, la kenosis. ¿Se acuerdan que vimos eso que Dios? ¿Y de qué se despojó? De su gloria, de sus privilegios santos, de su adoración eterna. Se despojó de todo eso y vino acá. Entonces somos salvos de la ira de Dios. Nadie os engaña, hermano, con palabras vanas. Efesios 5:6. No, hermano, si el Señor te ama tal cual eres, sigue así nomás. Si el Señor te conoce, hermano. Nadie te engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios precisamente. Sobre los hijos de desobediencia. Y aquí está lo que a mí me gusta dar plural, hermano. Disculpe que lo cite, pero la diferencia entre un hijo verdadero y un hijo falso radica principalmente en esto, en obediencia. Los que obedecen y los que no obedecen. El Señor lo dijo claro, Jesús lo dijo claro. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque a él obedecéis. Mas vosotros sois de vuestro Padre Santo, porque a él obedecéis. Se fija que en términos prácticos, el ser hijo o no ser hijo radica solamente en obediencia. Si usted obedece su palabra, ¿de quién es hijo? De Dios. Y si no la obedece, ¿de quién es hijo? Del diablo. Simple. Ay, hermano, pero ¿no hay un color neutro? No, pues hermano, disculpe que lo diga, no hay un color neutro. Ya, la parte 2, para ir terminando, hermano, porque me van a retar, si me paso. El costo de la obra de Cristo. Y ahí al final viene una parte, pero hermosa. Uno se cargó. Viene una parte hermosa, pero creo que lo tengo acá. El costo. 3 cosas hizo Cristo cuando vino al mundo. 3 cosas, hermano, para que la anote. A mí se me olvidó mandarle ese mensaje a mi pastor, que cuando vengan acá traigan una libreta de apuntes. ¿Ya? Era necesario. Se me olvidó decirle al pastor, pero yo creo que, hermano, mire, va a ser como experiencia de ustedes. Cuando usted vaya a un culto, cualquiera sea la iglesia, lleve su libreta de apuntes. Tenga usted una libreta de apuntes y anote. Mire lo que dijo el pastor, no lo había dimensionado, y lo anota. Y se va llenando de conocimiento. Tenga usted, haga un ejercicio, porque venimos a aprender de la palabra. Si ese es el propósito de la palabra de Dios, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Si alguno se sale de este propósito y ocupa la palabra de Dios para otra cosa, para bendecir, no, ese está fuera del tiesto, hermano. ¿Ya? El propósito de la Escritura es claro. Este es el propósito. Ahora, 3 cosas hizo Dios cuando vino al mundo. Filipenses 2, 5, 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí viene, sino que se despojó, lo primero, a sí mismo, se despojó a sí mismo. Segundo, tomó forma de siervo. Y tercero, se hizo semejante a los hombres. Y cuando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿De qué forma se humilló? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando lo abofeteaban,
Cuando lo escupían, dice Isaías, enmudeció. ¿Cierto? No hubo él, no pronunció, hermano. Él cayó. Él enmudeció. Y sabe que hay tanta profundidad teológica en las palabras de Cristo, porque no sé si usted se ha dado cuenta cuando ese hombre le pegó una bofetada al Señor porque le respondió al sumo sacerdote, bueno, juzga tú, si yo he hablado siempre en público, y el hombre, ¿qué te crees? Le dice hablarle así al sumo, y le pegó una bofetada al Hijo de Dios. Y el Señor le hubiese dicho, no me pegues. ¿Y usted cree que si el Señor le hubiese dicho, no me pegues, qué hubiese pasado con ese hombre? Ese hombre muere en el instante. Porque si el Señor le dijo a la higuera, sécate, con su palabra, porque su palabra tiene virtud y poder. Si el Señor le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera, y salió fuera Lázaro. Y si le hubiese dicho a ese hombre, no me pegues, ¿qué hubiese pasado con ese hombre? Pero Jesús tuvo que hacer solamente una pregunta, ¿por qué me pegas? ¡Oh, qué profundidad, hermano! No sé si lo logra dimensionar. La palabra de Dios tiene mucho poder, por lo tanto, lo que Él decía, lo decía siempre conforme a lo que Dios le había mandado. ¿Qué le pasó a Jesús en la tierra? Fue despreciado, Isaías 53:3, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y saben lo que pasó? Escondimos de él su rostro. No quisimos verlo. No es que no hayamos querido ver el sufrimiento, no quisimos verlo, lo aborrecimos, hermano. En ese sentido, no que el sufrimiento no quiero ver ese. No quisimos verlo porque no queríamos saber nada con Dios. Escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos, hermano. Esa palabra, ráyela. ¿Usted estima a Dios? ¿Su caminar da cuenta de que usted estima a Dios? ¿Es para usted estimado la palabra de Dios? ¿Cuánta estima tiene por la palabra de Dios? ¿Y por el cuerpo de Cristo que es su iglesia? ¿Cuánta estima? Pablo dice, porque él ha estimado todas las otras cosas como basura. Todo lo otro lo estimo como basura, porque estimo esto como una excelencia, a fin de ganármelo a Él. ¿Qué requiere el perdón de pecado? Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Era necesario que Él nos liberara por el perdón de pecado. ¿Qué precio pagó Cristo? Primera de Pedro 1, 18, 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, ¿cierto? Lo que venimos hablando ahora, el cual recibisteis de vuestro Padre, no cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado destinado, esa palabra, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Ese es el misterio que habla Pablo, el misterio de los postreros, por amor de vosotros. Ese es el costo y la obra de Cristo. Y aquí vamos a terminar. No voy a hacer la última parte por tiempo, pero mire. Y aquí este es el misterio de los misterios. ¿Ya? El apóstol Pablo habla del misterio, que ya sabemos que el misterio era el evangelio, ¿cierto?, a los gentiles, y que los gentiles alcanzaron salvación, ¿cierto? Es el misterio que Dios reveló al apóstol Pablo, el evangelio a los gentiles. Pero aquí hay un misterio de los misterios que nuestra mente no tiene la capacidad para descifrar ese misterio, porque es un misterio insondable. ¿Ya? Hermano, lo que vamos a leer, el que quiera especular algo aquí, se mete en algo muy peligroso. ¿Qué gritó Jesús cuando estaba en el madero? Cercana a la hora novena, Mateo 27, 46, cercana a la hora novena, ¿se acuerda que vimos la hora exacta cuando los judíos inmolaban al cordero? Hermano, mi pastor Jerónimo, el estudio pasado vimos el tema de la Pascua y vimos cómo los judíos por tradición a la hora novena sacrificaban el cordero pascual, y era la misma hora novena cuando Cristo estaba siendo crucificado. O sea, imagínense el derramamiento de sangre en cada casa de los judíos.
y el derramamiento de sangre en el Calvario. Oh, extraordinario, hermano, eso. Todo eso lo vimos. Ya. Mateo 27, 46 dice, cercana la hora novena. Jesús clamó, en la hora de la muerte, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, aquí está la traducción del autor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oh, mire, es el único lugar, es el único momento donde Jesús dice, Dios mío, porque en todo los evangelios, en todos los relatos, en todo lo que Jesús habla, Él siempre se refirió a Dios como el Padre. Él es su Padre, Él es mi Padre, pero este es el único momento donde ahora Jesús dice, Dios mío. Oh, hermano. Ese es un misterio, hermano. Ese es un misterio. Cristo cargó el pecado de todos nosotros, no conoció el pecado, hermano. Cristo no podía pecar, eso lo vimos. En la pregunta que hicimos en el estudio pasado, ¿podía o no podía pecar en la humanidad de Cristo? No, porque Él no podía pecar, porque Dios no puede ser tentado. Y Él tampoco tienta a nadie, Él no podía pecar, no puede, porque no conoce el pecado. Entonces aquí, ¿qué es lo que dice aquí? No conoció pecados. Se hizo pecado. ¿Qué quiere decir aquí que Él se hizo pecado, Cristo? Es que decir, Él tomó el pecado de usted y lo acarrió y sobre Él cayó la ira, pero Él no peca, hermano, porque Él no puede pecar, solamente toma su pecado y lo carga sobre sus hombros y sobre Él cae la ira de Dios. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué cosa? Para que usted y yo, nosotros, fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y somos declarados justos. Ese es el costo y la obra de Cristo. Le invito a que nos pongamos de pie y lloremos.